Vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a seguir con el tema de la mañana. Esta mañana comenzamos a mirar esa última porción de Romanos capítulo 12, comenzando con el versículo 14 al 21. Y como dijimos en la mañana, el enfoque del pasaje del capítulo 12 en los primeros 13 versículos era el creyente dentro del contexto de la iglesia y en su relación con otros creyentes. Del 14 al 21 se trata ya en cuanto a la relación que el creyente tiene con todo tipo de persona. De manera especial con personas inconversas que no conocen o no conocen al Señor. Vamos entonces a mirar Romanos 12, del 14 al 21. Pido que se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer ahora en voz alta, todos juntos, Romanos 12, del 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a apagar este aire porque está molestándome. Pueden tomar asiento. Entonces, como yo dije, mis hermanos, en la mañana, nosotros siendo creyentes, no vivimos en una burbuja cristiana. Sí estamos juntos aquí el día domingo, pasamos el día entero, pasamos el miércoles juntos en la noche. Pero la mayoría del tiempo nosotros estamos rodeados de y bregamos con gente que no conoce al Señor. Y es algo delicado y es algo que requiere sabiduría para poder ser ese sal en la tierra, esa luz en el mundo que el Cristo quiere que nosotros seamos. Amén. Como dije en la mañana, tenemos interacciones, nos relacionamos con inconversos, personas que no conocen al Señor en diferentes contextos. Puede ser colegas en el trabajo, puede ser parientes que tenemos, puede ser gente que vive en nuestra propia casa o apartamento, puede ser autoridades que están sobre nosotros, como jefes, managers, puede ser gerentes sobre nosotros. Puede ser maestros que tenemos en la escuela, pueden ser el gobierno, la policía, lo que sea. Puede ser personas que nos encontramos simplemente en la tienda, en la calle o en el tren. Y esta interacción es tan importante, como yo dije, en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro deber y nuestra realidad es que nosotros vivimos rodeados de personas que no conocen al Señor.
y que nosotros somos llamados a ser, siendo renacidos, siendo hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo, somos llamados a ser sal y luz. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros deberíamos comportarnos y reaccionar a estas personas que no conocen al Señor? Porque la verdad de las cosas es que viven y piensan de una manera muy diferente, y también muchas veces hay conflicto. Bueno, aprendimos en la mañana las 3 actitudes que deberíamos tener frente a todas las personas, mayormente a las personas que no conocen al Señor. Primero, bendecir. Bendecir los que nos persiguen. Bendecir a toda persona. ¿Cómo? Orando por ellos, por su salvación, orando por su familia, orando por ellos y tratando de ser de bendición para ellos. Amén. Entonces, primero, bendecir. Segundo, compartir. Gozar cuando ellos gozan, aun cuando nosotros no sentimos que tenemos motivo de gozar o de tener gozo. Gozar cuando ellos gozan y llorar cuando ellos lloran. Compartir en la vida, en la experiencia de ellos. Y entonces, la tercera, ¿cuál fue la tercera? Humillarse. Gracias, porque se me fue. Humillarse. ¿En qué sentido? No ser altivos. Bueno, ser unánimes entre nosotros, que es la base. Aquí es el campo de entrenamiento para ser humilde. Amén. Unánimes entre nosotros, y entonces no ser altivos, sino asociándonos con los humildes y no siendo sabio en nuestras propias opiniones. ¿No es cierto, hermano Chano? Amén. Porque hay otras maneras de abrir el oyster. ¿Cómo se dice oyster en español? Ostras. Ostras, ok. ¿Cómo se dice el opuesto de la monja? Gracias, monje. Monje. ¿Ok? Es chiste interno. Es ser humilde, mis hermanos. Son 3 actitudes: bendecir, compartir y humillarse. Amén. Y entonces, ¿por qué comenzar con actitudes? Porque las actitudes son lo que determinan las acciones. Las actitudes son lo que determinan las acciones. Y entonces, la segunda parte de nuestro texto, entonces, ya es un llamado más a acción, pero es un llamado a acción en una situación más específica. Vamos a leer del versículo 17 al 21. Dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, ya el contexto aquí es más específico, porque son circunstancias negativas en la vida del creyente. Cada frase tiene connotación de algo negativo. Cada versículo. 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué implica entonces? Alguien hizo mal contra mí. Amén. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué implica entonces? Hay momentos en que estamos en guerra con los hombres. ¿Ok? Versículo 19. No venguéis vosotros mismos, amados míos.
O sea, hay circunstancias entonces en que nosotros vamos a querer venganza. Amén. Cada versículo es negativo en el sentido de que el creyente, cuando se aplica estos versículos al creyente, implica que hay una situación muy negativa en la vida del creyente en ese momento. Sea guerra, sea enemistad, sea alguien le hizo algo mal hecho. Y la verdad de las cosas es que nos encontramos en estas situaciones de manera regular. Es parte de vivir en el mundo. Si se encuentra de vez en cuando en la iglesia, imagínese entonces fuera de la iglesia. Algunos dicen, eso no debería existir en la iglesia. Bueno, baja del cielo a la tierra y entiende que somos pecadores. ¿Ok? De vez en cuando hay choques aquí y qué bueno porque nosotros tenemos los recursos de parte de Dios para resolver conflicto. Amén. Pero entonces, si hay algún grado de conflicto aquí de vez en cuando, entre nosotros que somos creyentes, aún más fuera de este lugar. Y entonces, ¿cómo deberíamos entonces enfrentar ese tipo de situación? ¿Qué tipo de conflicto puede haber? Estás en el trabajo y la gente habla mal de ti. Eres un fanático, eres un loco, eres una monja, eres un monje, un sacerdote, un pastorcito. O estás en la escuela y hay muchachos que te molestan en la escuela. O tienes una vecina o un vecino que te hace la vida imposible. Amén, hermana Irma. No estoy hablando de ellos por si acaso, que son vecinos. Hermano Sandy, hermana Jennifer, cuando las vecinas son imposibles también, ¿cierto? ¿Amén? No, porque ella le da de comer, por eso no dice nada. Puede ser un vecino o una vecina que le hace la vida imposible, haciendo ruido arriba, tocando música toda hora de la noche, y uno quiere dormir y no puede dormir. Puede ser un súper, hermano Roque, que es imposible, que no arregla las cosas y que hace las cosas mal hechas. No estoy diciendo que es el caso de Roque, pero no sucede. Tiene usted dos que son súper difíciles. Puede ser un manager en el trabajo que ha sido injusto en pagarte cuando debería pagarte. Puede ser, bueno, ustedes saben, porque lo ha vivido de alguna forma u otra en su experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo responder como creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, conociendo la palabra, teniendo el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos de responder y reaccionar a ese tipo de situación? Bueno, vamos a mirar entonces. Hermano Natanael, son 3 puntos también esta noche. No sé dónde está Natanael, pero son 3 puntos esta noche. Primero, hermanos, acepta la realidad de la persecución, del maltrato. Acepta la realidad del maltrato. Acepta la realidad de la persecución. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Somos llamados a no pagar mal por mal. No debemos de responder a la persecución o a la maldad o el maltrato con maldad, con violencia, con venganza. Al contrario, en un sentido tenemos que aceptar que eso va a pasar a nosotros y aguantarlo y aceptarlo, porque el Señor no, nos dijo que deberíamos. Y la verdad es que
deberíamos saber, aunque es contra naturaleza para nosotros como seres humanos, deberíamos aceptar que esto es la respuesta correcta, aceptando que alguien me va a hacer mal y no pagar mal por mal, porque así fue Cristo con los que le maltrataron. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 en adelante. Esto es el patrón, esto es el ejemplo, estas son las pautas que Cristo nos dejó. 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miremos de nuevo el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Cristo? ¿Qué dice el versículo? No maldecía. No respondía con maldición. Cuando padecía, cuando ellos golpearon a Cristo, cuando ellos tomaron la barba y le arrancaron la barba, cuando ellos abofetearon a Cristo, cuando ellos humillaron a Cristo, cuando pusieron una corona de espinos sobre su cabeza y enclavó esas espinas en su cabeza, en su frente, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestra tendencia, mis hermanos, es que cuando alguien nos maldiga, queremos responder con maldición. Amén. La verdad de las cosas, mis hermanos, es cuando alguien nos hace sufrir, queremos pelear. ¿Me hacen esto? Ok, pero aténgase. Y queremos darle, pero más fuerte, doble. Y la verdad de las cosas es que somos llamados a no pagar mal por mal. Tenemos que aceptar que esto es una realidad. Mateo 5:43, por favor. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No debemos de pagar mal por mal. Y vamos a mirar después, lo que tenemos que hacer es muy diferente a lo que nosotros queremos en la carne hacer. 1 Tesalonicenses 5:15, mis hermanos. 1 Tesalonicenses 5:15. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con otros. Entonces, no debemos de pagar mal por mal. Volvemos a Romanos 12:17, por favor.
Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La segunda parte aquí entonces dice que debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y entonces no es simplemente que nosotros no debemos de dejar o frenarnos de pagar mal por mal. No es simplemente quedar así y no hacer nada, sino hay algo que hay que hacer. Amén. Y dice, debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y según los comentaristas que yo examiné, eso significa que debemos de considerar, debemos de buscar diligentemente cuál va a ser nuestra respuesta, pero tiene que ser una respuesta para hacer el bien. Entonces, cuando alguien te hace algo mal hecho, no reaccione primero. Amén. No reaccione. Alguien dice algo mal a ti, no diga nada en ese momento. Ahora, no significa que no vas a tener una respuesta al final. Pero la idea es entonces, espere y considere cuál va a ser su respuesta, pero tiene que ser una respuesta para bien. Amén. Yo recuerdo años atrás, y el pastor lo ha mencionado anteriormente, cuando nosotros compramos esta propiedad, había un joven que había sido criado en nuestra iglesia, pero ya se había dejado de venir a la iglesia y puso disparates en Facebook acerca de nuestra iglesia. Quizás varios de ustedes recuerdan de lo que estoy hablando. Habló cosas tan ridículas, difamaciones, calumnias acerca del pastor, acerca de mí, acerca de la iglesia, que son unos ciegos y cosas así. Habló disparates. Y yo en ese momento quería hacer algo. Y yo recuerdo que llamé al pastor. ¿Y sabe lo que dijo el pastor? No diga nada. No escriba nada. Porque el Señor se va a encargar. Él no quiso pagar mal por mal en ese momento. Y bajo las circunstancias decidió, era mejor simplemente quedar callado en ese caso. Porque no había raciocinio en esa persona. Amén. A veces con el que no tiene raciocinio y no tiene sentido, decir algo, aún con buena intención, va para peor. Entonces él dijo, no, quédese callado. Y me asombró, porque ustedes conocen el pastor. Amén. Cabeza caliente, que no tiene pelo en la lengua. Y no tiene ningún problema en confrontar una situación. Y en ese momento él dijo, vamos a quedarnos callados. Y así fue. Pero cuando uno es maltratado, no haga nada en el comienzo, al inicio. Y considere qué bien puede hacer. Cómo bendecir en esa situación. Difíciles, suena algo ideal. Y es un ideal que debemos de alcanzar. Entiendo, no somos la Madre Teresa aquí. Entiendo. Pero lo que estoy diciendo es que en ese momento hay que considerar y meditar sobre su respuesta sobre eso. Y decidir hacer lo bueno en esa situación. Entonces, cuando alguien nos maltrata, nos abusa, discrimina contra nosotros, no debemos de responder con maldad. En la vida de la iglesia, cuando alguien hace algo mal hecho contra ti, no responde con maldad. Cuando alguien en su familia hace algo en contra tuya, no responde con maldad.
en su vida laboral, si hay un colega que hace algo malo contra ti, no responde con maldad, sino considere una buena respuesta. Algo que la otra persona no puede hallar culpabilidad en ti. Algo donde usted va a salir irreprochable. Algo donde por su bondad vas a avergonzar a esa persona. Entonces, estás en el trabajo y su manager es injusto contigo. Y su manager dice que usted va a quedar media hora después porque no hiciste tal cosa y usted lo hizo. Decidir, ok, no voy a pelear, me voy a quedar la media hora y voy a hacer el mejor trabajo posible para tapar la boca de esa persona. Pagar el mal con bien. Tienes familiares que hablan mal de ti y dicen cosas. Y resulta ser que el familiar perdió el trabajo. Decides, le voy a dar algo para ayudarle en esa situación. No responder mal por mal, sino bendecir frente al mal. Amén. Un amigo que resulta ser no es tan amigo. Y ese amigo estaba supuesto a hacer algo por ti y no lo hizo. Y después te pida que usted haga algo, hacerlo y hacerlo con ganas. Amén. Son algunos ejemplos. Pero la idea es que debemos de considerar nuestra respuesta, no pagar mal por mal y pagar el mal con bien en esa situación. Entendiendo, repito, aceptando que los malos tratos sucedan. No debemos de sorprendernos. Amén. Entonces, primero, aceptar, entender que la persecución, que el maltrato es parte de la vida. Segundo, buscar reconciliación, si es posible. Versículo 18, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo cual implica que hay momentos de guerra con los hombres. Versículo 18. Este versículo nos muestra, y creo que es un principio que es sumamente importante, y no solamente aplica a nosotros en el medio de la persecución, pero mayormente simplemente cuando hay un conflicto interpersonal, debemos de estar en paz con los hombres. Comencemos con esa parte. Estad en paz con todos los hombres. Cuando tenemos un conflicto interpersonal, debemos de buscar la paz, teniendo o siendo reconciliados con ellos, porque como creyentes no hemos sido llamados a una vida de guerra con otros. Debemos de buscar reconciliación con otros. Debemos de buscar paz con otros. Entonces, si tenemos conflicto con alguien, debemos de sentir que el conflicto no es algo normal o deseable para nosotros. Mejor decir, no es algo deseable para nosotros. ¿Usted ha conocido gente que le gusta vivir en pleito con gente? Hay gente que tiene un don de pleito, parece. Le gusta estar en guerra. Le gusta chismear de otros. Le gusta armar el lío con otros. Le gusta buscar otros para que se metan en el lío con uno. Es como un circo de pelea.
¿Cuántos aquí conocen gente así? ¿Eso es un don del diablo, parece? Hay gente que tiene una capacidad increíble para tolerar, y no solamente tolerar, mi hermana, desear y anhelar la guerra con otros. Eso no es normal para un creyente. Si a usted le gusta pelear con otros, usted tiene problema. ¿Sabe por qué? Porque gracias a Dios que Dios no quiere pelear contigo, porque vas al infierno entonces, irías al infierno. Amén. Si hemos sido perdonados y reconciliados con Dios, ¿quiénes somos nosotros para buscar guerra y falta de reconciliación con otros? Amén. ¿Somos mayores que Dios? No. Entonces debemos de vivir y desear la paz. Entre paréntesis, familias, en nuestra familia, en la casa. Espero que cuando hay conflicto en la casa, eso se siente inusual y malo para ti. Porque si a usted le gusta pelea y pleito en la casa, usted tiene problema. Porque la tendencia y el deseo natural del creyente es reconciliación, porque ha sido reconciliado. Amén. Pero algunas personas tienen una capacidad increíble para florecer en el infierno y el lío. Yo no entiendo. Eso no debería ser nosotros. Cuando nosotros tenemos conflicto con alguien, nuestro deseo debería ser, bueno, yo quiero resolver el conflicto. Porque he sido llamado a estar en paz con todos los hombres. Creyentes y inconversos. Amén. Entonces, cuando tenemos ese conflicto interpersonal, deberíamos desear paz. Busca Mateo 5:9, por favor. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué son pacificadores? No son residentes del Océano Pacífico. ¿Qué son los pacificadores? Los que buscan la paz. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es el distintivo del Hijo de Dios. Porque si Dios ha hecho la paz conmigo, yo debo de buscar la paz con otros. Amén. Y entonces el principio aquí es que deberíamos buscar la paz y, mis hermanos, el otro lado de la moneda, no buscar aumentar el conflicto. ¿Ok? ¿Tienes conflicto con alguien? No comienza a chismear y contar a todo el mundo que tienes conflicto con esa persona. ¿Qué hace eso? Aumenta el lío. Involucra a personas que no tienen por qué estar involucrados. ¿Tienes conflicto con alguien? No echa leña al fuego y comienza a hacer cosas porque es de manera agresiva pero pacífica, pasiva a la vez, haciendo cosas para molestar a la persona que te trató mal, pagando mal por mal. El creyente no debería contribuir al conflicto. ¿Está conmigo? Ahora, eso no significa que el creyente no debería de hablar con personas que le puede ayudar a resolver el conflicto. Pero eso no son 50 personas en su lista telefónica. Amén. Entonces, no deberíamos contribuir y aumentar la brecha, la discordia con la otra persona, sino la inclinación y el deseo debería ser buscar la paz. Y deberíamos ser irreprochables en el medio del conflicto, donde no somos responsables
por contribuir al crecimiento o el aumento del conflicto. Busque 1 de Pedro 1:14. Perdón, 4:14. 1 de Pedro 4:14. El contexto aquí es una persecución. Y eso es la discordia más grande que puede haber. Alguien está tratando de matarte. Primero de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de parte de los que persiguen, ¿cierto? Que están persiguiendo, maltratando. Él, Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Qué significa eso? No debemos hacer los malos hechos en el medio del conflicto. No debes de matar a alguien en el medio del conflicto. O ladrón, ese jefe me trató tan mal, me quitó del sueldo, yo voy a coger unas herramientas aquí del trabajo porque me lo debe. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. No mata a la persona y no odia a la persona, porque Cristo dijo que el odio es asesinato, ¿verdad? Como homicida o ladrón o malhechor haciendo las malas cosas o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces no debemos de hacer lo malo en el conflicto, cuando hay un conflicto interpersonal. Ahora, a veces tenemos conflicto interpersonal porque somos culpables, porque somos pecadores. Amén. O sea, cuando tenemos conflicto interpersonal, no siempre somos inocentes. Hemos hecho algo mal hecho. Puede ser yo lo hice y la otra persona no lo hizo, o puede ser que ambos hicieron algo mal hecho y se creó el conflicto. Si somos pacificadores, ¿qué vamos a hacer para buscar la paz? Pedir perdón, hermanos. Y vamos a entrar en eso de aquí un poquito. Entonces, a veces hemos hecho lo malo, pero no agregue pecado con pecado. Amén. No aumentemos la brecha, la discordia entre nosotros y la otra persona, haciendo más daño, más cosas malas. Deberíamos, por lo menos cuando resulta el conflicto, ser irreprochables de ese punto en tiempo en adelante y buscar la paz. Y buscar la paz, porque no hemos sido llamados a vivir en discordia. A mí me agota tener conflicto con alguien. Yo trato de resolver de un día para otro. ¿Por qué? Porque no voy a poder dormir. Yo soy ese tipo de persona. Algunos duermen bien con todo el mundo odiando uno. No tiene problema. Yo tengo problema con eso. Y no es porque yo quiero que todo el mundo me ame. Pero si yo he hecho algo malo contra alguien y tengo que pedir perdón, yo lo hago de una vez. Yo no tengo orgullo para no pedir perdón. Entonces, si yo he hecho algo contra alguien aquí, después del servicio, me diga. Y yo le pido perdón. Excepto esa señora. No es normal que el creyente viva en pleito. Debería de buscar la paz. Amén. ¿Entienden, cierto? Ok. Pero no es tan fácil, mis hermanos. La verdad de las cosas, la realidad de las cosas, es que nosotros no tenemos control sobre la otra persona. No tenemos control
sobre la persona con quien yo tengo un pleito o una discordia. Simplemente esa persona es independiente, tiene su forma de pensar, de sentir, de razonar y de hacer, y yo tengo la mía, y yo no tengo control sobre eso. Entonces, a veces no podemos tener una paz verdadera con la gente. A veces no es posible alcanzar paz con todos los hombres, desafortunadamente. Y es una realidad. Volvemos al versículo 18, Romanos 12, 18. Pero el Señor no nos llama en términos absolutos a hacer paz con todos los hombres. Hay algunas palabras calificativas aquí que son sumamente importantes y nos da dirección y nos da aliento y consuelo cuando nosotros no alcanzamos la paz con alguien. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dos frases importantes. Primero, voy a comenzar con la segunda. En cuanto dependa de vosotros. Nosotros no podemos controlar lo que los otros sientan, piensan o hacen. Pero sí podemos controlar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. La exhortación aquí es que deberíamos hacer lo que nosotros del lado nuestro, de nuestra parte, podemos hacer para traer una reconciliación. Pero no somos responsables por lo que hace la otra parte. No somos responsables por la respuesta de la otra parte. Un ejemplo. Si yo he ofendido a alguien y ese alguien está enojado o enojada conmigo, mi deber es pedir perdón. Aun si la otra persona no está dispuesta a perdonar. Amén. Mi deber es reconocer mi pecado frente a esa persona en ese momento. Ir a donde esa persona, pedirle perdón, tratar de restituir la situación en la medida que se pueda. Pero al final, ¿qué dice o hace esa persona? No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es pedir perdón. Amén. Y yo descanso y yo duermo con paz, sabiendo que yo hice mi parte. Si el otro quiere envenenarse con odio, problema de ellos, de esa persona. Ya yo hice mi parte. En cuanto dependa de vosotros. Amén. ¿Entiende la idea? Es sumamente importante. Por eso, cuando algunas personas usan la terquedad y la inmadurez y el enojo de la otra persona para no pedir perdón, porque dice, no me va a escuchar, no va a perdonarme, no importa. Haz tu parte y encomienda la situación al Señor, punto. Es lo que hay que hacer. Segundo, el versículo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Entonces, en la medida que es posible buscar reconciliación, busca reconciliación. Pero a veces hay situaciones donde no podemos buscar, no es posible buscar la reconciliación. ¿Cuáles son esas situaciones? Primero, si la persona no quiere hablar conmigo. No puedo pedir perdón a alguien que no quiere escuchar lo que yo tengo que decir. Amén. ¿Qué se hace en esa situación? Mande una carta y ya hiciste la parte tuya. Lo entregas en el correo y lo entregas al Señor. Punto.
Pero a veces la persona no va a querer juntarse contigo y no va a querer oírte. Entonces, simplemente el Señor va a honrar la intención de uno y el esfuerzo de uno. A veces no es posible porque la persona murió. Hay gente que lamenta que no pidieron perdón cuando deberían haber pedido perdón y ya es muy tarde para pedir perdón porque la persona murió. Quizás no tienes la capacidad de alcanzar a esa persona porque está en otro país, en otro lugar, ya perdió contacto con esa persona. Yo recuerdo, lo ha mencionado, él tuvo una amistad allá en la Florida, creo que era nicaragüense, y él lo ha mencionado, con quien él trabajaba. Y tuvo una discordia con esa persona, algo así. Y él siempre ha querido ponerse en contacto con esa persona para pedirle perdón. Y cada vez que él ha ido a Miami, ha tratado de ubicar o localizar a esa persona para pedirle perdón. A veces no es posible. Uno pierde el contacto. Pero en la medida que sí es posible, que la verdad de las cosas es como un 95, 98% de los casos, debemos de buscar la manera de buscar reconciliación. Lo importante es la intención, el espíritu, el deseo de buscar la reconciliación con los otros. Pero también hay que considerar esto. Tenemos que hacer lo posible. Si la persona está disponible, dispuesto a escuchar, tenemos que hacer lo necesario dentro de nuestra capacidad para buscar la reconciliación. Esto es un ejemplo. ¿Qué hizo Zaqueo cuando se convirtió y pidió perdón a las personas que él había defraudado? Hermano Samuel, ¿qué hizo? Devolvió el dinero y más a cada uno. Entonces, hermano, 4 veces, gracias. Entonces, la idea aquí es entonces que si hemos hecho algo malo contra alguien, debemos de pedir perdón, pero también debemos hacer lo posible para mostrar ese arrepentimiento y esa reconciliación. Una cosa es decir, ay, perdón que te defraudé $10 millones, pero me quedo con los $10 millones. ¿Cierto? Me parece que realmente no está arrepentido. Son palabras baratas. En la medida que podemos mostrar acción de acuerdo a esa reconciliación que buscamos, hacerlo. Amén. Entonces, nosotros si es posible, en cuanto depende de nosotros, hermanos, debemos de buscar la reconciliación. Entonces, primero, acepta que hay conflicto. Segundo, buscar la paz, buscar la reconciliación, si es posible y en cuanto depende de nosotros. Y tercero, evita venganza. Evita venganza. El último principio se encuentra en el versículo 19 al 21. Busca Romanos 12, 19 al 21. Al 20, realmente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Simplemente, hermanos, no debemos de buscar la venganza propia contra las personas que han hecho lo malo en contra de nosotros. A las personas que nos persiguen, a las personas con quienes tenemos conflicto interpersonal. Eso lo vemos en la primera parte del versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. No somos llamados a dañar, no somos llamados a maldecir, no somos llamados a herir a nuestros enemigos, sino al contrario, tenemos que confiar y tener paciencia. Por eso dice en el versículo 19, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hermanos, es natural que nosotros querramos justicia. Cuando alguien se ha hecho algo injusto en contra mía, es natural y correcto que querramos que haya justicia. Pero el justiciero no es nosotros. ¿Se entiende justiciero? Ok. El justiciero no es nosotros. Es el Señor. Y tenemos que entonces encomendar la situación al Señor. En mis devocionales, cuando estuve en Portugal, estaba leyendo acerca de Saúl y David. Ay, mi madre. David tenía tanto motivo de coger venganza contra Saúl. Él dice, ven acá, yo maté a el gigante. Mente de vacaciones todavía. Maté al gigante Goliat. Te he honrado. He tocado la arpa en su corte. Me casé con su hija porque usted quería que yo fuera tu yerno. Y de repente está tirando una lanza para matarme ahí en la casa. Y él huyendo como un perro para que Saúl no lo mata. ¿Tenía David motivo para coger venganza? Amén. Pregunto, ¿tenía David varias oportunidades de coger venganza? Sí, hermanos. Sí, varias veces. Ahí estaba él, durmiendo. Y podía tomar una lanza y problema resuelto. Y tanto respeto por Saúl, no porque quién era Saúl, sino que porque Dios había ungido a Saúl, porque él dice, el ungido del Señor. Que cuando el muchacho vino a decirle que le mataba a Saúl, cuando Saúl dijo que lo matara porque estaba ahí por morir, él mató al muchacho, el amalecita. Porque él iba a dejar a las manos del Señor la venganza absoluta. Y requirió paciencia. Y a veces puede durar un buen rato. Alguien es injusto con uno y uno aguanta. Y aguanta hasta que un día el Señor se encarga de la situación. Evitar la venganza y dejar la venganza, la justicia en las manos del Señor. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, o sea, espere en la ira de Dios, o espere por la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es esa ira que se refiere aquí? Puede ser la ira final, el juicio. Pero también puede ser una ira o un juicio que viene en la vida temporal de la persona. Pero no importa al final, porque el Señor sabe cómo, cuándo y dónde va a coger venganza.
Y nosotros tenemos que esperar en y descansar en la venganza, la ira del Señor. Simplemente nuestra responsabilidad es no hacer lo malo en contra de esa persona. Amén. Tenemos que aceptar, tenemos que buscar reconciliación, si es posible, en cuanto depende de nosotros, pero al final dejarlo en las manos del Señor y el Señor se encargue. Y mientras tanto, buscar a bendecir a esa persona. Cuán difícil es. Pero yo sé que David oraba por Saúl. Sí, él quería venganza, pero no venganza propia. Porque hay salmos, si recuerdo bien, son llamados salmos precatorios. Salmos donde David ruega al Señor por justicia. Pero es el Señor que hace la justicia. Pero yo creo que David oraba por Saúl. Yo creo que David mantuvo su integridad. Nunca se levantó su mano en contra de Saúl. Y al contrario, sabiendo que ya Saúl no era el ungido de Dios, porque Samuel se lo había dicho a David cuando lo ungió. Aún así, hasta que Dios lo había quitado definitivamente, lo iba a tratar como el ungido de Dios. Y honró a Saúl a pesar de y en medio de. Amén. Y entonces buscar y bendecir. Por eso dice en el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso no suena normal para nosotros. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso viene directamente de Proverbios 25, del 21 al 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Si nosotros bendecimos a los que nos persiguen, a los que nos tratan mal, hermanos, es mayor condenación para esa persona. En un sentido, y no tiene sentido para nosotros, la mejor venganza que podemos hacer es pagar el mal con bien. Y esa persona queda condenado. Y a veces su conciencia se condena. En su conciencia ellos al final reconocen que están mal. A veces sucede. Porque dice, ven acá, yo le he tratado tan mal y aún así me trata bien. Y su conciencia en la gracia común de Dios, en lo que es la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene conciencia. Es parte de la ley impresa en el corazón del ser humano, Romanos 2. Se da cuenta y reconoce. Y mayor es su condenación. Y mayor es la venganza que el Señor ha de coger. Porque no solamente hiciste mal, sino que esa persona te bendijo y seguiste haciendo mal. El Señor aún más cae encima de esa persona. Entonces, difícil tarea difícil, amén. Bendecir los que nos persiguen. Si tiene hambre, en vez de darle una patada y un golpe en la cara y llamarlo un perro, aquí está un poco de pan. Si tiene sed, en vez de darle una bofetada en la cara y decir, eso te lo mereces por tratarme así, darle un poco de agua. Difícil, hermanos. Alguien hable mal a ti y usted responder con bendición. Difícil es. Pero dice Proverbios 25, Jehová te lo pagará.
Jehová te lo pagará. Entonces, para ir concluyendo, versículo 21, que realmente es un resumen de todo. No seas vencido de lo malo. Hermanos, cuando tenemos un conflicto interpersonal con alguien, la pelea que hay no es solamente el tema entre uno y otro. Hay una pelea o una guerra, por decir, una batalla más grande que existe en ese momento. Y es la pelea que nosotros tenemos con nuestra propia carne en esa situación. ¿Me entiende? La persona hace algo mal en contra de mí. Y en ese momento yo tengo una lucha interna. ¿Me voy a dejar llevar por la carne y hacer lo que yo quisiera en la carne hacer? ¿O voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga? Y hay una batalla, y una batalla importante, la batalla por su testimonio en este momento. Y aquí dice, no seas vencido de lo malo, por el mal. No debemos de ser vencidos. No debemos de perder nuestro testimonio. No debemos de perder nuestra reputación. No debemos de dañar nuestra comunión con el Señor en el medio del conflicto. Porque al final nosotros vamos a perder. Amén. No seas vencido por el mal. No seamos tumbados como creyentes por el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O vamos a decir así, sino vence el mal con el bien. Y tenemos que decidir hacer el bien. Por eso hay que, como dijo en el versículo 17, hay que procurar lo bueno. Porque no va a ser natural en ese momento. ¿Qué significa procurar? Buscar, ¿cierto? Como buscar. Creo que no escucho a los hispanos usar la palabra procurar con mucha frecuencia. Eso es la palabra portuguesa para buscar. Para mí, procurar algo es ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está? Y es buscar diligentemente, procurar. Es buscar con diligencia lo bueno. Porque va a ser escaso en ese momento, como nos sentimos en ese momento. Y hay que pausar, frenar, considerar, orar y decidir cómo responder al mal. Y buscar responder al mal con el bien. Amén. Todos de pie. Padre, gracias Señor por esta noche, por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que, Señor, esto no es fácil para nosotros, Señor. Pero usted nos ha llamado a esto en nuestras vidas cristianas, Señor. Pedimos, Señor, que si tenemos en esta noche algún conflicto interpersonal, Señor, Padre, ayúdenos, Señor, a buscar la reconciliación, la paz, si es posible y en cuanto depende de nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a no pagar mal por mal, sino procurar con diligencia hacer el bien para con todos los hombres. Y, Señor, ayúdenos, Señor, a resistir el deseo de venganza propia. Y, Señor, esperar en su venganza, Señor, que es pura, correcta, verdadera y absoluta, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.